Estamos en Ezequiel capítulo 22. Vamos a ir poco a poco desglosándolo como me gusta hacerlo y dejar que el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, 597 años antes de Cristo, nos hable a nosotros, la comunidad, la sociedad del siglo XXI. Estamos hablando entonces de unos 2600 años después de Ezequiel. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice, si se acomoda la escritura a lo que somos hoy nosotros en el siglo XXI. Permítame mencionarle algunas cosas interesantes. Ezequiel está escribiendo cuando él se encuentra cautivo en Babilonia. El profeta Ezequiel fue llevado como cautivo en el segundo grupo que Nabucodonosor hizo trasladar a Babilonia en el año 597 a.C. Y desde allá el Espíritu de Dios lo toma a él para pronunciar y escribir sus mensajes dirigidos a la nación de Judá, ya que la nación del norte, el reino del norte, Israel, ya había sido llevado en el 722 por los asirios. Ezequiel, hermanos, es contemporáneo de Daniel. El profeta Daniel fue llevado cautivo, pero en el primer grupo, a Babilonia, unos años antes, por supuesto, de Ezequiel. Daniel, hermanos, es contemporáneo de Ezequiel. Él ministró en las cortes reales de los babilonios y de los medopersas, pero Ezequiel no. A Ezequiel, aunque también él estaba en Babilonia, le tocó ministrar entre los cautivos en una de las ciudades en Babilonia. Él ministró años antes del fin de la nación, al ser masacrada por los babilonios en su tercera incursión definitiva en el año 586. Y la nación fue completamente devastada. Esa es una historia. Recuerde que nuestra fe tiene que estar muy ajustada a la historia. Algunos en la cristiandad de hoy no les interesa los aspectos históricos que se registran en la palabra de Dios. Por eso están cometiendo una gran variedad de estupideces, aún desde el púlpito y aún en sus estilos de vida como cristianos, porque no entienden la trama divina en su plan soberano y total de la historia humana. Muchos creemos, hermanos, que es el hombre que está haciendo historia. No, es el hombre actuando en la historia de Dios. Este asunto no es de los hombres, este asunto es de Dios. Dios lo originó, Génesis 1:1. Dios lo originó, no los hombres. Los hombres solamente son el producto del plan eterno de Dios, que tiene un inicio y que tiene un fin. A eso en la Escritura se le llama la ventana del tiempo divino, en su plan eterno y redentor. Eso es sumamente importante. Ezequiel, por tanto, en el capítulo 22, 10 años antes, Ezequiel está declarándole a su pueblo en qué va a terminar. Él les va a dar una radiografía. Ezequiel está a 1500 kilómetros de su tierra natal, Palestina. Él se encuentra en Babilonia, 1500 kilómetros de distancia. Estando allá, Dios le revela a Ezequiel lo que ya sería el final de su pueblo, Israel. Pero lo primero que le enseña es el estilo de vida de esa sociedad. Ezequiel capítulo 22, hermanos, se divide en 3 secciones.
Y cada sección empieza con una frase interesante. Vino a mí palabra del Señor. Verso 1, verso 17 y verso 23. Las tres secciones de Ezequiel 22 describen las condiciones sociales, éticas, morales y espirituales de la sociedad de la nación de Judá, y también describen la sentencia divina. En primer lugar, entremos ya en materia. En el verso 2 de Ezequiel 22 se nos da la primera opción. Dios presenta a Ezequiel, Dios delega a Ezequiel como fiscal y como juez, su representante ante la nación de Israel o la nación de Judá. El profeta es presentado y autorizado por Dios como su fiscal. ¿Para qué? Para acusar a la nación presentando todas las evidencias inapelables, pero a la vez es un delegado judicial divino, autorizado como juez para dar el veredicto divino. Por eso, en el verso 2, usted va a ver la frase, note ahí: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad? La ciudad que está hablando ahí es la capital de Jerusalén. Y Jerusalén representa a toda la nación de Judá. Lo que era Jerusalén es toda la nación. Es como decir hoy, lo que es San José de Costa Rica es toda la nación de Costa Rica. Entonces, en Jerusalén está representada toda la nación. ¿Y qué es lo que le dice Dios en forma de pregunta afirmativa? ¿No juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad? Ese término es un término judicial que implica dos elementos: de acusador como fiscal y de juez para dar el veredicto. Los mensajeros, hermanos, y aquí viene la primera aplicación para nosotros, algo que se ha dejado de hacer en la cristiandad. Los mensajeros o predicadores del evangelio, de la palabra de Dios, deben de tener este elemento presente en sus mensajes. Sucedió con los profetas, como lo estamos viendo en Ezequiel, también usted lo va a ver en Isaías, lo va a ver en Jeremías, lo va a ver en Amós y lo va a ver en todos los profetas. Y así también lo hizo Jesús, como también lo hicieron los apóstoles. En el mundo secular, en la sociedad humana, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juzgado o tribunal en el asunto de la sociedad humana. Pero ante Dios no. Ante Dios no. Ante Dios todos somos culpables, ya que así lo ha declarado Dios. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Jesús lo afirmó de igual manera. Lucas capítulo 13, verso del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que los galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Palabras literales de Jesús. El único escape de nuestra culpabilidad ante Dios es el arrepentimiento y nuestra fe en la persona, la obra y el señorío de Cristo. Fuera de ahí
nada ni nadie nos puede hacer declarar o nos puede declarar o establecer como inocentes ante Dios. Sepan hacer la diferencia entre los juzgados humanos y el juzgado divino. Son dos cosas totalmente diferentes, hermanos. Y algunas veces se quiere mezclar esas cosas cosas no pueden ser mezcladas. Nunca compare a Dios con los jueces terrenales. Dios está por encima de ellos. Ellos son delegados de Dios, aunque sean ateos. Y cada uno de ellos tendrá que estar delante de Dios, el juez del universo. Número 2. Ahora Dios, a través del profeta, describe las condiciones y cualidades de esa ciudad. La primera cosa, después de que lo establece a él va a empezar a dar todos los argumentos de su acusación y posteriormente de su veredicto final. Y esto es muy importante. Usted va a ver, hermanos, una frase que aparece entre el verso 2 hasta el verso 27. Aparece 8 veces en este capítulo 22. Y la frase para describir a Jerusalén y a Judá es derramadora de sangre. Esa frase son 8 veces, permítame leerlos. Verso 22 del capítulo 2, del capítulo 22, verso 2. ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? Verso 3. Ciudad derramadora de sangre en medio de ti. Verso 4. En tu sangre que derramaste has pecado. Verso 6. Los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Verso 9. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Verso 12. Precios recibieron en ti para derramar sangre. Verso 13. Batí mis manos a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Y verso 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa derramando sangre. ¿Qué significa esta frase, hermanos? ¿Por qué el profeta usa esa frase? ¿Para adornarla? Si es una frase sumamente fuerte en el hebreo. Y es una frase sumamente descriptiva de lo que pasaba en esa sociedad. En una sociedad, repito, 600 años antes de Cristo. Esta frase que a propósito utiliza Ezequiel, describe una sociedad de crimen, de delincuencia, de violencia y asesinato. Esos 4 conceptos están en la frase derramadora de sangre. No es una pinturita, ni una letrita que está ahí puesta. Es la descripción cruda, real, en donde terminó la sociedad del año 600 antes de Cristo del pueblo de Dios llamado Israel, Judá, en donde quedaron y terminaron ellos. Y de acuerdo a lo que leímos, desde las esferas más altas de poder, escúcheme esto, hermanos, hasta los individuos comunes de la sociedad, todos eran criminales, violentos, asesinos, delincuencia, criminalidad. Eso es lo que describe. En el siglo XXI estamos, hermanos, a 2700 años después del profeta Ezequiel. Como dice un comentarista bíblico al leer Ezequiel 22, parece que estamos leyendo uno de los periódicos de hoy o uno de los noticieros de televisión de hoy. Es la primera descripción que nos da Ezequiel 22. La ciudad santa se había convertido en la ciudad sangrienta. La ciudad de justicia se había convertido en la ciudad de la desigualdad y la infamia.
La ciudad del gran rey, 400 años antes, era la ciudad del gran rey David y de su hijo Salomón. Ciudad de justicia, ciudad de paz, ciudad de prosperidad, ciudad de bienestar. La gran ciudad de Jerusalén, que había sido engrandecida por el gran rey David y su hijo Salomón, se había convertido en la ciudad de los asesinos, de los corruptos y de los profanos. Pongan atención al mensaje, hermanos. En tercer lugar, Ezequiel 22, verso 2 al 4 y verso 9. Otro aspecto es el de carácter ético, moral y espiritual. Ya vimos el aspecto de carácter social. Lo primero que Ezequiel habla es el carácter social de la nación de Judá, en donde habían parado ellos socialmente hablando. Acabamos de verlo. Ahora, hermanos, en tercer lugar, Ezequiel va a describir el carácter ético, moral y espiritual. Permítame leer verso 2 al 4 y verso 9. No juzgarás tú a la ciudad y le mostrarás todas sus abominaciones. La palabra abominación es de carácter moral y espiritual, hermanos, en la Biblia. Y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Estás llena de gente que rinde culto a ídolos, idolatría, hermanos. Jerusalén fue llena de una idolatría desenfrenada. La palabra abominación significa literalmente asqueroso o cosa detestable. Y la palabra contaminarse significa ensuciarse, mancharse. Ambas tienen una connotación moral y espiritual, de carácter ético, moral y espiritual en las personas. Por tanto, el profeta describe una moral y espiritualidad completamente perversa, desenfrenada y torcida. La idolatría está íntimamente ligada con todo tipo de perversión y a la vez con todo lo que desplaza a Dios y toma el lugar de Dios. En la sociedad moderna, aquí viene la aplicación, tenemos todo tipo de ídolos, desde el ámbito deportivo, pasando por lo político, lo tecnológico, lo económico, lo laboral y hasta todo tipo de entretenimiento moderno se ha convertido en nuestra nueva idolatría. Estamos llenos de gente que rinde culto a esos ídolos y Dios ha sido desplazado. Cuarto lugar, Ezequiel capítulo 22, versos 7 al 8. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo los núcleos vitales y los más débiles de la sociedad fueron despreciados. Versos 7 al 8. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. ¿De qué está hablando aquí Ezequiel, hermanos? Los estratos, células, núcleos, bases de una sociedad, como en el caso de la familia, fueron despreciados. Les hicieron violencia, los despojaron y los menospreciaron. Él empieza con la célula base de la sociedad. ¿Quién es? La familia. Al padre y a la madre despreciaron. ¿Sabe qué significa el término despreciar ahí? Volver insignificante, bajar de nivel, desdeñar y maldecir. Eso significa en el hebreo la palabra despreciar. Bajar de nivel a la familia.
despojar a la familia de su lugar, despojar a los débiles, viudas y huérfanos. ¿Y luego quién? Los extranjeros. Oiga lo que dice del extranjero. Del extranjero abusaron, porque usualmente son mano de obra barata, sin derechos ni garantías, un tipo de esclavitud moderna. A las viudas y huérfanos despojaron. ¿Sabe qué significa la palabra despojar? Oprimir, afligir, abusar, no proteger. Para ellos no se enfatizan los derechos humanos. Hermanos, cuando usted mira estas radiografías 600 años antes de Cristo, de cómo era Israel, no me venga a decir que no estamos viendo un TAC de nuestra sociedad de hoy. Hermanos, la sociedad siempre será el reflejo de lo que es la familia. La sociedad siempre será el reflejo de lo que es la familia. Describe a los más débiles, en el caso de huérfanos y viudas, y desposeídos, quienes deben ser protegidos y cuidados. Y en cuarto lugar, oiga esto, hermano, los lugares y días dedicados para el descanso y la adoración a Dios fueron profanados y menospreciados. ¿Por qué, pastor? Demasiada ocupación y afán en asuntos triviales, comerciales y materiales para perder el tiempo en la meditación, la reflexión y la quietud. Una sociedad profana, materialista y acelerada. En la ley, cuando Dios se la dio a Moisés, Dios había dado mandatos abundantes y claros para estos aspectos vitales de la sociedad. Cumplirlos les traería larga vida y bienestar. ¿No dice eso el mandamiento? Honrarás a padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. La criminalidad, el narcotráfico, la violencia y todo tipo, porque no he terminado, vamos a continuar viendo el TAC que nos está dando hoy Ezequiel. Se está practicando hoy en nuestras sociedades como en el pasado, pero sobre todo hoy, las practican personas que van entre los 18, 20 años a los 35, 40 años. Estas son las estadísticas de lo que tenemos en lo que es toda la debacle social que estamos teniendo. No son personas de 80 años ni de 90 años que andan haciendo esas cosas. Y detrás de esas vienen los adolescentes, de 14, 15, 12, 11 años, 10 años, hermanos. ¿Por qué? Cuando violentamos la ley, no violentamos la ley, nos violentamos nosotros. En la ley de Dios había mandatos abundantes. El obedecerlos traería larga vida y bienestar. El violentarlos solo acarrearía el deterioro y posteriormente el juicio. Número 5, verso 9 al 11, número 5. Note cómo va en declive, hermanos. Elías no leyó el pasaje. Usted debe de leer y después de leer, otra vez repasar, meditando lo que está leyendo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Hermanos, yo sé que a algunos de ustedes no les gusta esto. Tienen que dejar de andar leyendo porcioncitas cortas en la Biblia. Tienen que leer libros enteros en la Biblia, capítulos enteros en la Biblia, si quieren la iluminación del Espíritu Santo en sus vidas. Ve el verso 9 al verso 11. Cierro paréntesis. En quinto lugar, hermanos, las leyes naturales de la sexualidad se pervirtieron. Ve el verso 9 y 11. Lo voy a leer de la Reina Valera y luego lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti.
y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruación. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Aquí no solamente habla de adulterio, aquí habla de cosas más sucias que el adulterio, con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Oiga como lo dice la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Hace cosas obscenas. Hay entre ustedes hombres que se acuestan con la esposa de su papá y tienen relaciones sexuales con mujeres durante su periodo menstrual. Dentro de tus murallas viven hombres que cometen adulterio con la mujer de su vecino, que deshonran a sus nueras y violan a sus propias hermanas. ¿De qué está hablando aquí el profeta, hermanos? El profeta está hablando de los valores de la pureza, y las leyes naturales de la sexualidad se invirtieron, empezando por prácticas de carácter incestual. Incesto, relación sexual entre familiares consanguíneos muy cercanos o que proceden por su nacimiento de un tronco común. Aquí viene algo importante, es una tarea que les voy a dejar. En las sociedades paganas, como los egipcios, babilonios, cananeos, filisteos y todas estas naciones que rodeaban a Israel, en esas naciones paganas, hermanos míos, estas prácticas eran normales, aceptadas y en algunas eran legalizadas, como se nos narra en Génesis 19, se habla de Sodoma y de Gomorra. Eran legalizadas desde los pequeñitos, ya eran instruidos en ese tipo de prácticas hasta los más viejos. Levítico 18 nos da toda la lista correcta que Dios nos da y le da al pueblo de Dios a través de Moisés una vez que lo saca. Y Moisés le dice en Levítico 18 todo el capítulo. Y usted va a ver que en Levítico 18 empieza desde lo más sencillo como el incesto hasta lo más profundo, pero permítame leerlo aquí. Dios prohibió a su pueblo estas prácticas. Se inician con adulterio e incesto, pasando por el homosexualismo, lesbianismo y terminando en la zoofilia o bestialismo y todo tipo de aberración sexual. Ahora en una de las recién películas en Europa galardonadas, salió una película galardonada de una una muchacha que hizo sexo con el carro, con su carro, el vehículo. Hay una demencia colectiva social en estos días, sobre todo en las élites intelectuales y en las élites de la producción artística cinematográfica. Tengan mucho cuidado, hermanos. Vean, hermanos, termina en zoofilia y bestialismo y todo tipo de aberración sexual. Eso se dice Levítico 18. Hoy, igual que siglos atrás, se le está dando un lugar de aceptación en la sociedad moderna, con esfuerzos legales basados en los derechos. ¿Usted ha observado hacia dónde está la tendencia de los derechos humanos en estos días? ¿Usted ha visto cómo se desecha al indígena, a los naturales, a las personas como viudas o huérfanos? Y los derechos para ellos son más livianitos. Pero ha visto la maquinaria económica y financiera para todo lo que es el movimiento de derechos civiles y humanos para el movimiento LGTBIQ. Es impresionante, hermanos míos. Son esfuerzos legales basados en derechos humanos y una tecnología novedosa y atractiva. Pero ante Dios siguen siendo prácticas sucias, perversas y torcidas, sujetas al juicio divino. Número 6. En sexto lugar, verso 12 al 13, corrupción económica total. Corrupción
económica. Precios recibieron en ti para derramar sangre. Precios recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice el Señor. He aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste. Se los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Por todas partes hay asesinos a sueldo. ¿Cómo le llamamos hoy? Sicarios. Sicariato, hermanos. Por todas partes hay asesinos a sueldo. Prestamistas, usureros y extorsionistas. Ni siquiera piensan en mí ni en mis mandatos, dice el Señor soberano. Ahora yo bato las palmas con indignación por tus ganancias deshonestas. Ezequiel usa una figura metafórica, que era lo que hacía cuando un señor adulto se enojaba en algún trato y batía las manos para desecharse al otro, porque el otro le había defraudado. Entonces él usa esa figura que se usaba en la antigüedad cuando alguien se molestaba por el fraude que habían cometido. Entonces Dios dice: yo voy a batir las manos, me sacudo de ustedes. El sicariato, los préstamos y tarjetas con elevados intereses, la extorsión financiera, la codicia y las ganancias deshonestas, o sea, todo tipo de negocio financiero oscuro, sobornos, estafas y chorizos estaban a la orden del día. Eso en el tiempo de Judá. Sumémosle a nosotros hoy el narcotráfico y todo lo demás que esto ha generado. Todo, como lo dice Bruce Willis en la última película de 4.0, Duro de Matar, dijo, y se dio cuenta de aquel cerebrazo hacker que estaba dejando a todas las ciudades sin electricidad y produciendo caos con los semáforos en las ciudades principales, y el hombre era cerebrazo como hacker, y cuando lo descubrió este detective famoso de esta película ficticia, y se dio cuenta que el asunto de él le dice: todo es asunto de dinero con usted, porque él creía que era algo más profundo, y dice: no. Igual que hoy, hermanos, la película refleja mucho. Todo se reduce a dinero, más y más dinero. Jesús dijo: no pueden servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Tenemos que elegir a uno, no a los dos, solo uno. Mamón o Dios, tienes que decidir. Este asunto financiero se ha convertido en el énfasis de nuestra sociedad en el ámbito de la cristiandad también, llegando al punto de que Dios, el Señor Jesús, su Santo Espíritu, su palabra y las virtudes de Cristo se vuelven irrelevantes y sin importancia. ¿Por qué, pastor? Por lo que dice el profeta ahí: te olvidaste de mí. Porque Dios no conviene en asuntos, en ciertos negocios que me van a generar muy buen disfrute y muy buena ganancia. Eso le dice el Señor a ellos y nos dice también a nosotros hoy. Hoy, para la cristiandad moderna, ser cristiano es sinónimo de ser próspero y exitoso. Una vez que Ezequiel nos describe, hermanos, la sociedad, ¿vio la descripción? La sociedad en el área económica, la sociedad en el área ético, moral y espiritual, la sociedad en el ámbito social, de sus tratos, de sus asuntos. Una vez que él describe, ahora él pasa al veredicto, él pasa a la sentencia y él pasa a la resolución. Como delegado de Dios, Dios le dice: Ezequiel, no solo quiero que seas el fiscal, sé tú el juez de ellos. Hermanos, este es el gran dilema de la cristiandad y de muchos predicadores de hoy. Solo queremos halagar el oído de gente que vive ofendiendo a Dios.
Y se nos tacha a los que lo hacemos si ofendemos a la gente. Hay una alta prioridad de no ofender a la gente sin importar que la gente vive ofendiendo a Dios. ¿Qué es más importante? ¿Dios o las personas? Ve el verso 4 y 5 del capítulo 22. Y luego el 14 y 16. Permítame leer amplio la lectura ahora. Has hecho acercar tu día, por todo ese tipo de vida, hermanos, por todo ese estilo de vida que estaban llevando. Has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. Versos 4 y 5 del capítulo 22. Dios dijo, te voy a llevar, y los que estarán cerca y los que están lejos, cuando ustedes los vean, se van a burlar de ustedes, los van a humillar. Ahora vea lo que dice en el verso 14 al 16. Y esta pregunta es sumamente importante. Oiga esto, hermanos. ¿Estará firme tu corazón? Está hablando de lo interior, de adentro, hermanos, no de afuera. Dios no se impresiona de lo que externamente nosotros manifestamos. ¿Cuándo vamos a entender esto, hermanos? ¿Cuándo vamos a entender que a Dios no le impresiona su perfume, ni la marca de su ropa, ni el modelo de su vehículo, ni la profesión y título que usted exhibe ante los demás? ¿Cuándo vamos a entender esto? Que a Dios no le interesa los grados de éxito académico que alcancemos, ni los grados de éxito, hermano, financiero que tengamos. Vea la pregunta del profeta. ¿Estará firme tu corazón? Dios no ve lo que el hombre ve, Dios ve el corazón. ¿Cuándo vamos a entender esto, hermanos? Esta cristiandad que hoy los pastores la hemos levantado, ¿cómo me he arrepentido? Seguimos insistiendo en levantar este tipo de sociedad cristiana torcida. Me tengo que unir lamentablemente a eso. Dios dice, ¿estará firme tu corazón? Vea la segunda pregunta. ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Y los santuarios vacíos, y los tiempos para adorar a Dios de quietud, de tranquilidad, de reflexión. No hay tiempo para eso. No tengo tiempo para eso, pastor. ¿Cuántos están hoy en la media, en sus casas, pegando gritos porque hay un loco usando la escritura para seguirlos envenenando, para seguir provocando una psicosis masiva acerca de que Dios viene con grandes cosas para su pueblo? Olvídese de esto, hermanos míos. Están muy equivocados si ustedes creen que Dios viene con grandes cosas para su pueblo y las naciones que se han vuelto contra él. Aquí está Ezequiel. Escúcheme, por favor. Ezequiel está hablando a la novia del Señor. Ezequiel está hablando a la Virgen de Israel. Ezequiel está hablando a la nación santa del Señor, la más preciosa entre todas las naciones de la tierra. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Verso 15. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. O sea, voy a usar esto para humillarlos hasta que entiendan que están sucios, y ahí los levantaré y los lavaré para que sean semejantes a mí. Verso 16. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones. Y oiga lo que dice. Y sabrás que yo soy el Señor. ¿Quién es Israel hoy, hermanos?
¿Quién es Israel hoy? No me diga usted a mí, que es una gran nación. Dios no está viendo las partes externas de él, como muchos predicadores y pastores ahí pretenden decir que la nación de Israel es grande en estos días. No. Terminó la guerra, unos días de guerra, ¿se acuerda? Gastaron las bombetas que se tiraron unos a otros, los de Gaza, palestinos y ellos. Y a la semana de haber quedado en paz en Jerusalén, ¿sabe qué celebró? ¿Qué se celebró en Jerusalén? El Día del Orgullo Gay. Y es uno de los más fuertes a nivel mundial en Israel. Y nuestros periódicos cristianos, durante la guerra entre palestinos e Israel, una guerra pequeñita que hubo días atrás, meses atrás, hay miles orando por Israel. ¿Y los palestinos? ¿No oramos por ellos? Hay miles orando por los israelitas. ¿Orando para qué? Para que venga la paz, pastor. ¿Y para que quieran paz? Para luego hacer la fiesta homosexual y lesbiana. ¿Qué nos pasa, hermanos? No procesamos porque no conocemos la Escritura, porque no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Solo buscamos pasajitos que nos agraden el oído y que levanten mis expectativas de un Dios que está en su trono, que me tiene que servir a este insignificante ser que es barro y polvo. Verso 17 al 22. Aquí viene la segunda sección. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. ¿En qué se convirtió Israel? Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno. Y en escorias de plata se convirtieron, no en plata, hermanos. Por tanto, así he dicho el Señor: por cuanto todos ustedes se han convertido en escoria, por tanto he aquí que yo los reuniré en medio de Jerusalén. Como quien junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así los juntaré en mi furor y en mi ira, y los pondré allí y los fundiré. Yo los juntaré y soplaré sobre ustedes en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová seré derramado. Habré derramado mi enojo sobre ustedes. Ahora Ezequiel usa la metalurgia, así se llama. La figura metafórica de la metalurgia. Y hay dos palabras que sobresalen entre el verso 17 y el verso 22. Escoria y fundición. Son los dos términos que prevalecen. El veredicto final fue inevitable. La nación escogida, escúcheme esto, hermanos. El reino especial de gente santa, la novia del Señor, la Virgen de Israel, la niña de los ojos del Señor, el pueblo especial, el reino de reyes y sacerdotes, aquellos que eran como el oro, no eran ni estaño ya, ahora eran pura escoria. Escoria, sustancia formada por las impurezas que flota en el crisol de los hornos metalúrgicos. Cuando se deshace el metal, lo que flota, esa sustancia, esa es la escoria. Vea dónde puede llegar una nación cuando se olvida de Dios. Y cuando creemos que nosotros sí sabemos cómo hacer las cosas. En un matrimonio, en una familia, en nuestra vida personal, en una sociedad, en un gobierno. Como nunca, hermanos, los tres poderes de nuestra nación están siendo socavados en estos días. Nuestros senados, nuestras instituciones judiciales y nuestras instituciones gubernativas. Es impresionante. ¿Por qué? Porque la estructura está mala, donde se reúnen ellos no. Concepto.
Poder legislativo, eso es abstracto. El edificio, una inmensa torre de muchos pisos, eso es una mole de concreto. Dios no está hablando de la institución abstracta, ni está hablando de la mole de concreto. Está hablando de los que manejan en esos lugares y quienes tienen ideologías, pensamientos, sentimientos y formas de pensar de cómo proceder. Está hablando de personas. Hermanos míos, de ser oro puro para el Señor, ahora no eran ni plata, ni bronce, ni hierro, ni plomo, ni estaño, sino la impureza que flota al ser fundidos esos metales, pura escoria. Los gobernantes se volvieron escoria, el pueblo se volvió escoria, los comerciantes se volvieron escoria. Y lo que le sucede a los metales que deben de ser fundidos, así dice Dios, serían ellos. El juicio purificador, la disciplina del Señor, su disciplina divina, se ejecutaría por medio de los babilonios. Él los enviaría 1500 de distancia, serán llevados hasta Jerusalén, tomados, masacrados, destruido todo, serán llevados cautivos en oprobio, en escarnio, se burlarían de ellos entre todas las naciones, para que sepan que yo soy el Señor. Verso 16 y verso 22. Y sabrán que yo habré derramado mi enojo sobre ustedes. Hermanos míos, el tiempo de la paciencia llegó a su final. Después de la gloria que tuvieron con David y Salomón, Dios fue paciente por 400 años. ¿Sabe cuánto duró Israel para llegar de Salomón y David al punto que estamos leyendo de Ezequiel? 400 años. ¿Qué significa eso? Paciencia divina. Y él enviaba a los profetas. A unos mataban, a otros apedreaban, los desechaban. Y aplaudían a los falsos. No hemos perdido nada de esa norma hasta nuestros días. 400 años continuamente llamándoles a volverse a Él, pero por el contrario se endurecieron. El profeta utiliza una pregunta afirmativa: ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo procede contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Hermanos, por favor, jamás debemos pretender que seremos fuertes y permaneceremos firmes, inconmovibles, sólidos, cuando nos deterioramos ética, moral y espiritualmente. Fue el engaño más grande de la nación de Israel y es el engaño más grande de nuestra sociedad hoy. Todos los logros y avances financieros, económicos, científicos, tecnológicos y ecológicos son solo un repello externo de apariencia, que cuando venga la lluvia torrencial los lava. Y en estos días tuvimos una muestra perfecta. Hace 200 años en el norte de Alemania no pasa lo que pasó con las lluvias torrenciales. Inofensivos riachuelos eran eso. Y cayeron lluvias en una infraestructura, no de la de Costa Rica, en una infraestructura de las mejores en Alemania, hermanos. Literalmente carreteras desaparecidas, puentes llevados. Ustedes han visto estos días, hermanos, las noticias de lo que pasó en 3 ciudades del norte de Alemania, noroeste de Alemania. Es impresionante, nadie esperaba eso. Son ciudades preciosas, paradisíacas, son lugares bellos, hermosos, hermanos. Y son de la sociedad más poderosa de Europa, los alemanes. Un poco de lluvia les demostró que son seres humanos nada más. Y que lo que hacemos los seres humanos, jamás cuando es puesto a prueba por lluvia torrencial, por más calidad de ingeniería, pueden soportar las inclemencias de una naturaleza rebelde por causa del pecado.
Ahí está. Millones de euros para reconstruir esos pueblos. Bélgica igual y Holanda, Países Bajos igual, en 2 comunidades de ellos. Quedó hecho un desastre. Los modelos alemanes, que no son los pichirilos suyos y míos, 1990 ni 2000, no, 2015, 2020, BMW, Mazda, calidad alemana, hermano, ustedes conocemos, hechos un poco, hermano, de latas, revueltos con los escombros de los árboles, del lodo, empantanados. ¿Por qué no aprendemos la parábola en estos días? ¿Por qué no aprendemos de esa parábola? Vemos la palabra de Dios y decimos que terrible Israel. ¿Y nosotros? ¿Y la sociedad europea? ¿Y la sociedad americana? ¿Y la sociedad latina? ¿Cuándo vamos a entender? ¿Y nuestro país? Hermanos, permítame, ya estoy terminando. Cuando usted vive de apariencia, de sus logros, tenga cuidado, porque hay lluvias torrenciales que llegan. Tenga cuidado. Cuando usted ve cosas grandes en su vida sucediendo, manténgase con sus rodillas dobladas todos los días. Cuando usted vea grandeza en su vida sucediendo, mantenga sus rodillas dobladas. Es el lugar más seguro, el secreto del Señor. En esta primera parte el profeta nos muestra el orden de la decadencia de una sociedad. Primero ética, moral y espiritualmente. Y luego viene social y culturalmente. Para luego venga la debacle, el juicio divino, manifestado por una serie de contingencias de diferentes formas y diversos sucesos. En el ámbito individual, matrimonial, familiar, nacional y mundial. El juicio que vino sobre Israel, el cautiverio y la dispersión entre las naciones, es un tipo y una figura del gran juicio que vendrá sobre la humanidad al cierre de la historia. Nuestro único escape es un retorno al señorío de Cristo, ya que sobre él cayó todo el juicio y la ira divina en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea sea justificado, perdonado, obtenga la vida eterna. Por eso los escritores apostólicos dijeron: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El único escape que tenemos se llama el señorío de Jesucristo. Es el que murió en la cruz del Calvario, es el que fue sepultado, es el que resucitó al tercer día, y es el que fue ascendido con gloria y está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando sobre cielo, tierra y el mismo infierno, y un día vendrá para cerrar la historia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y hago un llamado a la cristiandad para que despertemos, nos descobijemos, quitemos toda esta cosa extraña que hemos estado oyendo en estos días, y utilizando la misma Biblia para satisfacer nuestros placeres carnales, mundanos, materialistas, ateos y bajos, y no dándole la gloria y la honra al que nos ama y nos amó y nos amará eternamente, hermanos. Esa era la carrera del apóstol Pablo. Esa era la carrera del apóstol Juan, de Pedro. Y esa fue la vida que entregó Ezequiel y Jeremías. La única seguridad que tenemos es vivir para Él. Hermano, la única seguridad es vivir para Él. Si Dios disciplinó a la nación que Él escogió, que la amó Él, ¿quiénes somos los costarricenses para decir, o los alemanes, o los americanos para decir que nosotros somos mejores que Israel? Si Él lo hizo
¿Cómo le llamó Dios a su nación? La niña de mis ojos. Así le llama Dios a Israel. La niña. Si Él lo hizo con la niña de sus ojos, ¿qué va a hacer con la uña del dedo gordo de la planta de su pie?